Bienvenidos nuevamente al curso de epistemología, ¿no? Al diplomado, a la primera versión del diplomado en epistemología. Iniciamos nuevamente con la segunda parte de lo que es nuestro módulo de epistemología, precisamente, y los elementos que conlleva, ¿no? Este módulo en relación, ¿no? al poder comprender y entender, ¿no? La estructura como tal que nos va a ayudar, ¿no? Dentro de nuestra estructura, ¿no? De desarrollo de una investigación, ¿no? Cómo nos ayuda precisamente cómo nos ayuda a tener un posicionamiento epistemológico en una investigación. Asimismo, voy a empezar, ¿no? A compartir pantalla, ¿no? Para que ustedes puedan, ¿no? Empezar ya a podamos compartir ya, ¿no? Podamos compartir, podamos compartir, ¿no? Las imágenes correspondientes a la clase de hoy. Muy bien, entonces nos vamos a compartir la pantalla, vamos a ver justamente dónde nosotros habíamos quedado. Habíamos quedado nosotros en el punto de lo que es la clasificación del conocimiento. La clasificación del conocimiento, habíamos dicho en su primera instancia, que es según su posibilidad, ¿no? Según su origen y según su esencia. Según la posibilidad está lo que es el dogmatismo, escepticismo, subjetivismo, relativismo, pragmatismo y criticismo. Según su origen está el racionalismo, empirismo, intelectualismo y a priorismo. Según su esencia, el objetivismo, subjetivismo, realismo, idealismo y fenomenalismo. Entonces vamos a ir desarrollando cada uno de estos elementos de acuerdo a cómo vamos a ir viendo. A ver, entremos primero en su posición de lo que es la historia y los principales problemas. En algún momento yo les había dicho que la epistemología data pues de hace mucho tiempo atrás. Es decir, la epistemología no, en realidad nace desde los primeros filósofos, ¿no? Entre ellos Platón, Aristóteles, Sócrates y todas las posiciones, ¿no? Filosóficas en las cuales se ha ido, ¿no? Desprendiendo, ¿no? Lo que es la epistemología de la gran filosofía de la ciencia. Entonces podemos empezar con los sofistas. El sofista Georgias, perdón, el sofista Georgias, quien cuestionó la posibilidad, ¿no? Que fue contemporáneo de Protágoras, con quien compartió el presupuesto fundamental del relativismo. Afirma que no existe ninguna verdad absoluta, pues toda verdad es relativa y dependiente de factores externos. Y es cierto, ¿no? En realidad podemos decir que la ciencia no tiene la verdad absoluta. No hay verdades absolutas. En un momento dado, nuestra investigación, ¿no? Que con tanto amor y cariño nosotros le ponemos a nuestra investigación, en el momento puede constituirse como la verdad de ese momento, pero que sea una verdad absoluta no es así, ni tampoco se mantiene en el tiempo. ¿Me entienden? Porque a veces, ¿por qué creen ustedes que se desactualizan los temas de investigación? Por eso es cuando uno empieza una investigación, tienes que llevarla hasta concluirla, porque el tiempo pasa, los temas se desactualizan. O muchas veces es lo que ocurre, y les digo por experiencia que a mí me ha ocurrido en un curso que yo he dado, en un módulo que yo he dado en Derecho Constitucional, donde al poco tiempo ellos estaban haciendo, sobre todo una persona, estaba haciendo sobre una ley, etcétera, ¿no? Y en realidad el reglamento para justamente esa ley que había salido, y al poco tiempo, porque no se apuró en hacerlo, justamente salió el reglamento. Por lo tanto, ya no valía la pena hacerlo porque, en pocas palabras, todo lo que ella estaba pretendiendo mostrar ya se lo había hecho, ya era demasiado, como quien dice, ya no tenía sentido. En materia legal muchas veces hay cosas que ya no tienen sentido nuevamente volverlas a presentar. Y justamente tuvo que hacer nuevamente, retomar con otro tema. Y a veces, como les digo, hay temas y temas, muchos que se pueden actualizar con mucha facilidad y hay otros que no. Entonces, tenemos que quedar muy claros que
No hay verdades absolutas en nada. O sea, ni la misma ciencia te puede decir que tiene la verdad absoluta, porque no es así. Platón y Aristóteles, ¿qué nos decían? En oposición a los sofistas, sostuvieron que existía, dice, un mundo de formas naturales y eternas. El primero con el idealismo, dice que las ideas, dice, sobre las que es absolutamente posible tener conocimiento exacto y cierto, niega la existencia de las cosas reales, independientes de la conciencia del sujeto. Es decir, que el idealismo reduce la realidad al ser y al ser y el ser al pensamiento. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Y es muy interesante entender esta parte, ¿no? Por eso dice, ¿no? Platón y Aristóteles y la oposición a los sofistas, donde dice, donde sostienen que existe un mundo, pero de formas naturales y eternas. Pero el primero es con el idealismo. Se dice que son las ideas sobre las que es absolutamente posible tener conocimiento exacto y cierto, pero niega la existencia de las cosas reales, independiente de la conciencia. Esto es, la trama de todo está aquí. Y esto es uno de los elementos que es necesario aclarar. El primero es el idealismo como tal, ¿no? Dice que las ideas es sobre las que es absolutamente posible tener conocimiento exacto, o sea, el mundo de las ideas, lo inteligible, según, no se olviden que estamos hablando de Platón y Aristóteles en oposición a los sofistas. Platón, no se olviden que tiene dos mundos, el mundo de lo sensible y el mundo de lo inteligible. Entonces, por eso el que tiene su posición. Por eso dice, no, niegan la existencia de las cosas reales independientes de la conciencia del sujeto. Entonces, es decir, que el idealismo, este idealismo, reduce pues a la realidad del ser, ¿ya? Y al ser, y el ser al pensamiento. O sea, que estamos en un mundo, por eso, ¿no? Es interesante conocer también por qué se mueve así y por qué nos está mostrando esta posición. Más allá, cuando ya empecemos a tener un desarrollo, ¿no? De lo que es en realidad la epistemología, vamos a hablar mucho de los dos mundos de Platón, desde lo sensible a lo inteligible. Dice, lo sensible es el mundo de la opinión, ¿no? Es el mundo de lo sensible es un elemento sobre el cual se va construyendo un conocimiento, ¿no? Es el mundo si se puede decir, llegamos hasta el mundo de la doxa. Luego tratamos de llegar a lo que es la pistis, que es el conocimiento. Y el mundo de la pistis es el mundo de las ideas, ¿no? De la parte. Por eso dice, no, las ideas reducen en realidad al ser y al ser en su pensamiento, porque cree que el mundo de las ideas es un mundo totalmente donde está el constructo y el constructo del saber más alto, si se puede decir así. Y muchos se quedan, dice, simplemente en el mundo de lo sensible, ya en el mundo, como él lo ha catalogado en un momento, tú puedes tener un nivel de conocimiento, pero si quieres salir de la ignorancia absoluta, tienes que tratar de acceder a llegar al mundo de lo inteligible, ¿ya? Ahora, en contraposición al idealismo, ¿no? En contraposición al idealismo, Aristóteles y el realismo, ¿no? Una cosa es Platón con sus dos mundos, pero Aristóteles dice lo siguiente, el realismo dice que existen cosas reales que no dependen de la conciencia. Es decir, las cosas son tal y como las percibimos y sus características existen como cualidades objetivas al margen de nuestra conciencia. Es decir, que todo conocimiento se deriva de la experiencia. El conocimiento real es idéntico a su objeto. Ahora, aquí ustedes pueden ver que es una posición neta y puramente positivista. Aquí lo que está diciendo es lo que se ve, se anota, que está muy al margen de lo que es tu conciencia. Es cómo nosotros hemos abstraído, cómo lo estamos viendo, y eso es precisamente el elemento no clave de la posición que tienen los realistas. Por eso dice, no hay, y esto también se traduce, y de aquí nace el modelo no epistemológico del realismo. O sea, está muy al margen de otros elementos, está muy al margen no de lo que en tu conciencia pudiera ocurrir. No, aquí los hechos son concretos. Por eso dice, no, es en la experiencia misma donde uno encuentra la explicación al objeto como se ve y como está ahí. Eso es lo que nos está diciendo. Ahora, vamos a borrar un ratito nuestra pantallita y nos vamos a ir a la siguiente.
La siguiente diapositiva nos va a mostrar el siguiente punto. Tratando de conciliar los métodos racionales, como la fe de Tomás de Aquino, entre otros, ayudó a restablecer la confianza en la razón y la experiencia, pues en el paso del tiempo había decaído el interés por el conocimiento racional. Hay ciertas verdades que sobrepasan la capacidad de la razón humana, como es, por ejemplo, que Dios es uno y trino. Hay otras que pueden ser alcanzadas por la razón natural, como la existencia y la unidad de Dios, las cuales fueron incluso demostradas por la filosofía, guiados por la luz natural de la razón. Ahora, no se olviden que Santo Tomás de Aquino dijo, ¿no? Su gran palabra célebre, ver para creer. Entonces, aquí la situación es muy interesante, restablecer la confianza, por eso dice, no, hay que restablecer la confianza entre la razón y la experiencia. En el sentido de que, ¿qué nos dice sobre lo que es la razón, ¿no? Y la experiencia misma sobre la cual nosotros estamos construyendo un conocimiento, ¿no? Entonces, lo que nos dice es lo siguiente, ¿no? Sobre lo que es la racionalidad, la confianza que debe haber, ¿no? En la racionalidad y la experiencia, porque toda experiencia es ganada bajo el elemento de la razón, ¿no? Entonces, ahí aparecen los racionalistas. ¿Qué pasa con los racionalistas? Los racionalistas son como Descartes, Spinoza y Leibniz. Ese razonamiento dice deductivo. ¿Qué pasa con el razonamiento deductivo? En el razonamiento deductivo, ¿no? Es decir, que va de lo general a lo particular, en este razonamiento deductivo, la fuente y la prueba del conocimiento establece que la razón es la fuente principal del conocimiento y este es válido cuando es necesario y es universal, dando la explicación de la ciencia en términos lógicos. O sea, aquí ya se asientan mejor los racionalistas, ¿no? O sea, el racionalismo, ese racionalismo fuerte, donde va a querer probar, ¿no? La fuente principal del conocimiento. Todos ellos están tratando de explicar cómo se da el conocimiento como tal. En cambio, no, Bacon, John Locke, ambos empiristas, es la percepción de los sentidos, tal fuente y la prueba, dice, no, es decir, es la percepción de los sentidos, tal fuente y prueba, y niega la existencia de fundamentos científicos independientes de la experiencia como principio del conocimiento. Por ello establece que la experiencia sensible es el origen y único del conocimiento humano científicamente válido. Se están dando cuenta que aquí hay una contraposición incluso a lo que Platón dijo, ¿no? Porque Platón se basa más en lo inteligible, en el mundo de las ideas, no en el mundo de lo sensible. Si bien se parte del mundo de lo sensible, se considera que uno no puede quedarse solamente ahí, sino que hay algo más allá. En cambio, Bacon y John Locke van a decir totalmente lo contrario. Dicen que si no hay experiencia y esa experiencia es la que está dentro de lo sensible, es el origen del conocimiento, es decir, es la parte empírica de tu experiencia la que va a validar el conocimiento humano. Entonces, cada uno está mostrando su posición, ¿no? De cómo ve el constructo del conocimiento. Ahora, ¿qué yo me voy con todo esto? Cada uno está mostrando su posición, ¿me entienden? Cuando hablo yo de la palabra posición, es su posicionamiento epistemológico. Si está diciendo este señor Bacon el Luke que la experiencia de lo sensible es lo más importante y eso nos da el constructo de conocimiento, es como ustedes dijeran, bueno, ya, yo estoy tratando de explicar, ¿no? Que dentro de lo que es las políticas de educación penitenciaria, me baso principalmente en el constructo nociológico, no nociológico, genealógico, perdón, en el elemento genealógico y estratificado, etcétera, no en la construcción de diagramas, sobre todo en la parte genealógica del método genealógico, no, y sobre todo, no basándome en esos elementos en los cuales yo puedo construir mi conocimiento científico y explicar sobre esos elementos científicos lo que para mí es
mi investigación y que mi investigación ha partido desde ese elemento, ¿no? Yo tengo que, pues, argumentar, ¿no? Y no solamente argumentar y explicar por qué lo estoy diciendo eso, pero esa ya es mi posición epistemológica, porque es una posición de un autor que es Michel Foucault. Ahora, yo me estoy apoyando en él y tengo que argumentar cómo, por qué, etcétera, lo estoy argumentando, pero eso ya es mi posición epistemológica. Eso, así es como este señor, por eso es que muchas veces no entiende, uno dice, no, pero ¿para qué yo quiero saber tanta filosofía? ¿Para qué me sirve? Pues les sirve para que ustedes se vayan tomando conciencia, así como Santo Tomás de Aquino, que muchos lo conocen así, Descartes, Spinoza, Leibniz, Kant, John Locke, Bacon, han tenido su posición epistemológica, tienen un posicionamiento y defienden desde dónde van a construir su conocimiento. Es lo mismo que ustedes tienen que hacer, desde dónde van a explicar el constructo de su conocimiento en su investigación. Para eso es la epistemología. Es ese elemento con lo que nosotros tenemos que contar. A ver, pasemos a la siguiente. Cuando hablamos de las corrientes que pretenden explicar el origen del conocimiento, tenemos que el racionalismo, volvemos nuevamente al racionalismo, se denomina el racionalismo a la doctrina epistemológica que sostiene que la causa principal del conocimiento reside en el pensamiento, en la razón. Afirma que un conocimiento solo es realmente tal cuando posee necesidad lógica y validez universal. El planteamiento más antiguo del racionalismo aparece en Platón. Él tiene la íntima convicción de que el conocimiento verdadero debe distinguirse por la posición evidente de la necesidad lógica y de la validez universal. Cuando digo esto, ¿no? Cuando hablo de racionalismo, que se basa mucho sobre todo en el pensamiento, en la razón, esa razón de la cual habla precisamente Platón es en el posicionamiento, es en la necesidad lógica, ¿no? En la necesidad lógica, en esa validez universal de ese conocimiento. Ahora, esa validez de conocimiento está precisamente en esos dos mundos donde él va a explicar precisamente estos elementos. Pero, también se va a hablar mucho, ¿no? Todo está en relación a lo que es la razón, o sea, el constructo de lo que es el pensamiento y la razón. Pero son elementos que nos van a llevar precisamente, ¿no? Cuando hablamos de Platón, es siempre tratar de entender que él se maneja en esos sus dos mundos. ¿Ya? Ahora, esos sus dos mundos es bien interesante porque eso ha sido explicado en la alegoría de la caverna. Muchos de ustedes han debido escuchar eso, la alegoría de la caverna, que eso lo vamos a explicar un poquito más adelante. Tenemos el empirismo que deviene del griego empireimia, que significa experiencia. Opone la antítesis, la única causa del conocimiento humano, que es la experiencia, según el empirismo, que va antes de. Según el empirismo, no existe un patrimonio a priori de la razón. La conciencia cognoscente no obtiene los conceptos de la razón, sino exclusivamente de la experiencia. O sea, esto está en oposición a lo que Kant decía, ¿no? Kant decía precisamente que hay un a priori, hay un antes de. En cambio, los empiristas como tal dicen que no existe eso, no hay un antes de, sino hay un de, o sea, que es la experiencia como tal, ¿no? Entonces, ustedes cuando el, yo veo muchas veces cuando uno revisa sus perfiles y demás y dice, no, mi modelo epistemológico es el empirismo, pero no explican por qué. No hay un fundamento, un argumento del por qué le pusieron empírico. Y esa parte empírica es la parte precisamente del que no hay un antes de, sino que ustedes están específicamente centrando en la experiencia, en el elemento que se ha encontrado, en ese elemento en el cual ustedes están explicando su investigación. Pero ustedes no lo hacen, se pierden. O sea, no es colocar por colocar, sino hay que explicar. Ahora, el racionalismo, dice, es creado por la idea determinada, por el conocimiento ideal, mientras que el empirismo se origina en los hechos concretos. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el conocimiento ideal no
El racionalismo es guiado por la idea. Ya no hay por dónde perderse. O sea, por la idea. Ahora, cuando digo, esto es bien interesante, a ver, se los voy a colocar y lo voy a poner. Hemos dicho que el racionalismo es un elemento que lo toma muy en cuenta Platón. Cuando hablamos de la idea, está hablando de su mundo, de lo inteligible, que es el mundo de las ideas. Por eso habla del racionalismo. El racionalismo siempre va a ser guiado por la idea. En cambio, dice, por el conocimiento ideal, o sea, ese conocimiento ideal que nace pues del mundo de lo inteligible. Mientras que el empirismo se origina en los hechos concretos. Ya, aquí hay esto. Aquí hay un hecho concreto, es lo que les decía. El empírico te dice, esto es el hecho concreto y punto, no hay por dónde perderse. En cambio, el racionalista te dice, no. El racionalista te dice que hay una razón, pero hay un mundo inteligible. Pero ese mundo inteligible es el mundo del conocimiento y de las ideas al cual yo quiero aspirar a llegar, ¿no? Entonces, cuando yo hablo del racionalismo, no coloque porque sí, tiene que saber de dónde viene el racionalismo, que viene de la idea, es decir, es del conocimiento ideal, y lo conocimiento ideal es pues de lo inteligible, o sea, tienen que mencionarlo, les guste o no, a Platón desde su mundo de lo inteligible. Por eso que las tesis doctorales son ricas, por el posicionamiento que ustedes muestran. Ahora, si yo soy empírico, para mí es el hecho concreto, ahí está el hecho concreto y eso es lo que tengo que explicar. No me voy a ir a lo ideal, porque lo ideal es pues ya otro modelo. No me puedo llegar a mezclar entre los racionalistas, idealistas y los empiristas, de ninguna manera. Esa es la mejor forma de poder lograr y comprender para una investigación. Nos vamos a los racionalistas. ¿Quiénes son los? Nuevamente seguimos con los racionalistas. Casi siempre surgen de la matemática. ¿Ya? Ahora, los defensores del empirismo, según la prueba según lo prueba, dice su historia, frecuentemente vienen de las ciencias naturales. Ya esto se debe generalmente a que la experiencia es el factor determinante en las ciencias naturales. Ahora, ¿qué significa eso? Significa desde el siguiente punto. A ver, hemos dicho que las ciencias formales están dentro de lo que son las matemáticas y las ciencias naturales. Por eso es que estos dos elementos van juntos. Es decir, en el grupo, no es que van juntos en el hecho, sino que van juntos en el grupo. ¿Qué significa esto? Los racionalistas surgen, casi siempre surgen de la matemática, pero dice los defensores del empirismo, de la experiencia, y la historia lo va a mostrar, está en las ciencias naturales, es el hecho, son los hechos concretos. El hecho concreto es que hay un virus, punto. Hay un virus, hay el COVID-19, el SARS-CoV-2, punto. Ahora, el hecho es de que en el hecho y en la experiencia, estamos viendo en la primera olada, la segunda olada, ¿no? Cómo ha ido mutando. En la primera olada no ha habido tanto muerto. En la segunda ha habido, realmente era muy doloroso ver a nuestros amigos y familia morir. En la tercera dicen que va a ser peor. ¿Por qué? Porque el elemento y la experiencia lo está mostrando, es que ya ha mutado. O sea, está mutando, es un virus que muta, se acomoda, en realidad no solamente evoluciona, sino se acomoda en el ambiente, se acomoda en todos los climas por habidos y por haber. Entonces, estamos hablando de una estructura, de una ingeniería, se consideraría así, es una ingeniería, ¿no? Que es una estructura que realmente han hecho que es totalmente destructivo. Se considera que en 24 horas tus pulmones están chao en la cepa brasilera o la cepa británica. Entonces, ¿qué significa eso? Que ha mutado demasiado rápido. Y eso es precisamente por el descuido de la gente. Cuando uno más, ¿no? Que quisiera que la gente no haya aglomeraciones, no hubiera nada de esos elementos, la carga viral es muy fuerte y la experiencia nos los está diciendo. A mayor cantidad de aglomeración de gente, mayor posibilidad es de que el virus vaya mutando. Nosotros le estamos dando las herramientas para que mute y se acomode y no se vaya.
Pero la gente no entiende eso, la gente sigue andando en grupo, siguen saliendo a las marchas, siguen saliendo a todos esos elementos. Y la experiencia nos está diciendo, y el mundo y los científicos nos están diciendo precisamente esto, que estas mutaciones somos nosotros precisamente los causales de todo esto, porque el virus es un elemento vivo y el elemento vivo se acomoda y se acomoda y se está acomodando de la mejor forma. Entonces no sabemos lo que todavía vaya a ocurrir. Está incluso en este momento Chile entrando en una cuarentena rígida porque aún siendo uno de los países latinos que ha vacunado a su mayor cantidad de gente, no está pudiendo contener esta cepa. Imagínense nosotros que ni siquiera hemos entrado siquiera a la vacunación casi total. La experiencia nos está mostrando eso. Esas son las ciencias naturales. Las ciencias naturales es la experiencia, el factor determinante que explica la situación. Por eso en las ciencias naturales está la medicina y la medicina es precisamente la que va a explicar este elemento. Creo que les he dado un ejemplo bastante claro en relación a esto. En ellas, lo más importante es la comprobación exacta de los hechos por medio de cuidadosas observaciones. Se ha observado esto en el mundo, ¿me entienden? El investigador depende totalmente de la experiencia. Suelen distinguirse dos clases de experiencia, una interna y otra externa. El fundamento de un conocimiento válido no se encuentra en la experiencia, sino en el pensamiento. Ahora, esto es sumamente importante. Dice, ¿no? Al haber dos tipos de experiencia, interna y externa, el fundamento de un conocimiento, o sea, cuando yo fundamento es conocimiento o lo argumento, es válido, pero este no se va a encontrarse en la experiencia como tal, sino en el pensamiento. O sea, es yo soy el investigador. Yo sé cómo se ha construido, yo sé lo que ha pasado, yo sé lo que he observado. Entonces, cuando utilizan, incluso, por favor, cuando utilizan las fichas técnicas de la observación, no es cuestión de decir, no, en las técnicas, voy a utilizar la observación. Discúlpenme, la observación tiene sus fichas técnicas. Ustedes tienen que mostrar las fichas técnicas, cómo han hecho su observación, cómo es que, cuántos tipos de observación han hecho, qué es lo que ha pasado en eso, en la observación. Entonces yo tengo que poner, si tengo que poner, es más, totalmente resumido en un CD, todas las observaciones que yo hubiera hecho, es como una bitácora que se construye, ¿no? De la observación, ¿no? O sea, ¿cuántas veces has hecho tu observación? ¿Qué tipo de observación ha sido? ¿Si ha sido casual? ¿Si ha sido artificial? ¿Si ha sido construida? Hay N cantidad de observaciones que se utilizan. Entonces, por lo tanto, yo tengo que colocar eso. ¿Y eso dónde está? En mi pensamiento. Y mi pensamiento tiene que ser objetivizado. Pero la experiencia se gana en el momento que yo construyo el pensamiento como tal. ¿No? Entonces, aquí también una contradicción muy interesante, porque si nosotros habláramos de pensamiento, ahí entraría este señor Descartes que viene a decir pienso y luego existo. Entonces ahí entra también Kant que te dice que hay un a priori. En cambio, evidentemente nos puede decir que la experiencia como tal, la primera que se encuentra está en tu pensamiento. No podemos dejar de que no esté, porque para que yo pueda tener una experiencia he tenido que haber hecho un constructo previo antes en mi cerebro para luego objetivizarlo y llevarlo adelante. Y cuando lo he llevado adelante en el ejercicio ya de la actividad, ahí sí está la experiencia. Ahí sí yo puedo decir que hay un constructo de experiencia, ¿no? Es decir, la parte empírica. Ahora vamos a pasar a la otra diapositiva. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Tenemos lo que es el apriorismo. Bueno, ahora sí vamos a hablar de lo que es el a priori, qué se entiende el a priori, la relación entre el racionalismo, empirismo y el a priorismo, ¿ya? Que eso es lo que hemos estado debatiendo aquí. Tenemos el apriorismo. El segundo esfuerzo de intermediación, escúchenme bien, entre el racionalismo, el empirismo, está el apriorismo. Es la parte intermedia entre el racionalismo y el empirismo. O sea, aquí ya les va a explicar claramente lo que está pasando en la diapositiva anterior, el cual también considera que la razón y la experiencia son a causa del conocimiento.
La razón, la experiencia son la causa del conocimiento, pero a diferencia del intelectualismo, ¿no? Establece una relación entre la razón y la experiencia. O sea, a diferencia del intelectualismo, establece la relación entre razón y experiencia en una dirección diametralmente opuesta a la de este. Sostiene que nuestro conocimiento posee algunos elementos a priori que son independientes a la experiencia, coincidiendo con el racionalismo. Es lo que les había explicado ya en la anterior diapositiva. En esta parte les había explicado precisamente esto ya, adelantándome. ¿Qué hay? Pues no podemos, aquí como dicen, ay, perdón, no podemos hablar simplemente, no, no, es decir, no podemos hablar simplemente de lo que es la experiencia como tal, sino antes que el conocimiento, dicen aquí, el fundamento de un conocimiento válido no se encuentra en la experiencia, sino en el pensamiento. Es cierto, este conocimiento válido está en el pensamiento, no tanto en la experiencia. Entonces, ahí se justifica precisamente, ¿no?, lo que nos dice acá. Hay una a priori, es una parte intermedia entre el racionalismo y el empirismo. Es ahí que la diferencia del intelectualismo cuando nos dice que no establece una relación entre razón y experiencia, entre una dirección diametral opuesta a esta, donde sostiene que nosotros hay elementos a priori en relación a lo que acabo de explicarle. Hay elementos, no podemos dejar de lado el lado a priorístico, porque hay un pensamiento, sino cómo podríamos llegar a ser un constructo. Si relacionamos el intelectualismo, nos dice, y el a priorismo, si hablamos de un intelectualismo y un a priorismo, con los dos extremos contrarios, entre los cuales pretenden mediar inmediatamente, descubriríamos que el intelectualismo tiene una afinidad con el empirismo, mientras que el apriorismo se acerca al racionalismo. Y es cierto, ¿no? El intelectualismo forma sus propios conceptos de la experiencia. El apriorismo rechaza tal conclusión y establece que el factor cognitivo procede de la razón y no de la experiencia. Y es cierto, a ver, el intelectualismo va a tener mucha afinidad, dice, con el empirismo, mientras que el apriorismo se acerca más al racionalismo. El intelectualismo forma sus propios conceptos de la experiencia. El apriorismo siempre va a rechazar, ¿no?, el factor no cognitivo que procede, dice, siempre rechaza tal conclusión. O sea, la conclusión es de que va a rechazar, ¿no?, todos los elementos de que donde el intelectualismo forma, por eso dice, forma sus propios conceptos de la experiencia, ¿no? Pero además de que tiene mucha afinidad con el empirismo, pero todo eso lo va a rechazar el apriorismo porque concluye, ¿no?, de que el factor cognitivo, todo, todo procede primero de la razón y no de la experiencia. O sea, ¿qué significa eso? Que el constructo de todo lo que va a venir después, la experiencia, etcétera, deviene primero de la razón. Y en parte tendría la razón, les digo por qué. Porque si nosotros hablamos del constructo del conocimiento, hablamos de la palabra cognoscere, que nos vamos a ir un poquito atrás de lo que ya habíamos visto, derivaría precisamente pues del constructo del conocimiento, pero ¿de dónde deriva esto? De mi producto de él, de mis niveles de atención y de abstracción que yo he tenido. Es cuando uno se abstrae en el mundo y empiezas a tener una abstracción de constructo mentalmente que nadie lo ve, solo tú, ¿no? Entonces empiezas a construir y ese constructo se llama pensamiento y luego haces un razonamiento y luego lo llevas a la experiencia. Por lo tanto, sí tendrían razón ellos, pero, a ver, veremos. Existen también posiciones que en el intento de explicar el origen del conocimiento rescatan el elemento probabilístico en el proceso de la adquisición de este. Entre las más importantes de dichas corrientes se destaca, siempre hay una probabilidad, ¿no? Hay una probabilidad, hay algo probabilístico que esto pueda cambiar, es posible. Entonces ahí entran lo siguiente, ahí entra el dogmatismo. Para él, ¿no?, resulta comprensible el que el sujeto
la conciencia cognoscente, no, escúchenme bien esto, ¿no? El dogmatismo, ¿no? ¿Quiénes son los dogmatismos? El dogmatismo para él resulta comprensible, que el sujeto, la conciencia cognoscente, aprenda de su objeto. Esta actitud se fundamente en una confianza total en la razón humana, confianza que aún no es debilitada por la duda. El dogmatismo supone absolutamente la posibilidad y la realidad del contacto entre el sujeto y el objeto. En síntesis, eso es lo que dice. O sea, siempre va a haber la posibilidad, ¿no? Y la realidad del contacto entre el sujeto y el objeto. Cuando digo existe este dogmatismo, ahí entraría el paradigma del interpretativo naturalista, porque ese nos muestra la posibilidad de que sí hay el contacto entre el sujeto y el objeto. Ahí entraría el paradigma este. No, hasta aquí habríamos puesto los cuestionamientos y los elementos que los positivistas en un determinado momento se han apoyado, pero también entra el elemento del dogmatismo. El dogmatismo es algo muy interesante porque dice, es comprensible que el sujeto, la conciencia cognoscente, es decir, cómo conozco al objeto, aprende de su objeto. Yo voy a aprender de mi objeto en tanto y en cuanto me vincule e ingrese al elemento del círculo que hacen los interpretativos naturalistas. Y voy a aprender de mi objeto y voy a descubrir elementos que nadie lo conoce. Es más, incluso voy a hacer como les digo, una denuncia sobre lo que he aprendido ahí y lo que el mundo no lo conoce. Entonces, esta actitud es fundamentalmente de confianza sobre la razón humana, una confianza que aún no es debilitada por la duda, les contaré por qué, porque se asienta más cuando aparece el otro paradigma. Eso es lo interesante. Entonces, están viendo los orígenes en pocas palabras. Es una parte histórica interesante porque si no explicamos esta parte histórica, elementos que me dicen de dónde sale qué, es muy difícil entender lo que es epistemología. Por eso la epistemología es compleja, pero es hermosa porque me da mi posicionamiento. ¿Qué dice Kant? Para Kant, dice, el dogmatismo es la actitud de quien estudia la metafísica sin haber determinado con anterioridad cuál es la capacidad de la razón humana para tal estudio. Eso es interesantísimo. O sea, el dogmatismo, dice, es aquel que te va a determinar con anterioridad cuál es la capacidad de la razón humana. ¿No? ¿Cuál es mi capacidad? Es decir, es que yo pongo en entretela de dicho muchos de los elementos estos, ¿no? O sea, te dice, es la actitud que estudia, es mi actitud, que yo voy a estudiar tal vez la metafísica, pero sin haber determinado con anterioridad cuál es mi capacidad. O sea, yo puedo meterme a estudiar un elemento sin tener la idea si me va a gustar o no, o si me va o no, o sin saber a qué cosa me estoy metiendo, ¿me entiendes? Únicamente es cuando ya la razón humana para tal estudio me dice lo que yo voy a descubrir ahí. Ahí entra la palabra descubrir. Y ahí entra la palabra hermenéutica, o sea, el interpretar. ¿Cómo lo voy a hacer eso? Es posible que para mí dentro de este estudio yo vaya a descubrir elementos interesantes, ¿me entiendes? Que antes yo no lo había ni siquiera premeditado, es decir, no lo había siquiera pensado, ¿me entiendes? Pero que en algún determinado momento está ahí, ¿no? Está ahí, no hay por dónde perderse, o sea, está ahí. En realidad estoy aprendiendo en el momento del objeto tal como se lo ve, ¿no? Estoy aprendiendo y estoy descubriendo, y estoy interpretando y estoy tratando de no solamente de interpretar, ¿no? Ahí entrarían, como les digo, interpretación de los hermenéuticos. Entonces voy a tratar de interpretar lo que yo estoy viendo. Ahora, ¿qué pasa con el pragmatismo? El pragmatismo, el escepticismo presentan una actitud esencialmente negativa. Formulan la negación de la posibilidad del conocimiento. El escéptico adquiere un cariz positivo en la práctica moderna. Ya. O sea, yo soy escéptico, te van a decir, debe escuchar mucho eso, ¿no? Soy escéptico a muchas cosas. Es decir, es una posibilidad un tanto negativa en relación a la posibilidad de un conocimiento claro.
sea, yo soy escéptico en referencia a este tipo de estudios, soy escéptico en relación a este tipo de prácticas, te va a decir, si por decirles, si yo quiero explicar a un grupo de gente a partir de lo que es los modelos epistemológicos en relación a lo que es música, por decirles, me dirán, yo soy escéptico en fusionar elementos que no van ni el uno con el otro, ¿no? Entonces, soy escéptico, te van a decir. Bueno, es posible, pero si hay un fundamento claro en referencia a esto, ¿por qué no? Entonces, aquí yo me voy y me detengo un poquito. Cuando ustedes presentan sus perfiles, ¿no? Y hay veces que ustedes se apoyan en un elemento, ¿no? A veces uno es escéptico de pensar de que sí se puede explicar, ¿me entienden? El elemento que ustedes quieren mostrar, pero ustedes están en ustedes nos tienen que sacar de ese escepticismo en el momento que sepan argumentar y fundamentar el elemento. Me trae a la mente, por ejemplo, había un trabajo que era la dramaturgia. Nosotros la dramaturgia lo entendemos por el drama, el teatro y demás, pero ¿cómo puede explicar un elemento educativo, ¿no? A través de este elemento de la dramaturgia? Es decir, ¿cómo lo pueden explicar? ¿Puede convertirlo esto en un modelo epistemológico? Sí, perfectamente bien si yo lo acomodo con otro que le dé el carisma científico, yo puedo acomodar precisamente este concepto y explicar, ¿me entienden? O sea, muchos podemos ser escépticos, pero tú me tienes que sacar de ese escepticismo. Ese es el fin en realidad. ¿Qué pasa con el pragmatismo? Al igual que el escepticismo, desecha el concepto de la verdad, considerando como concordancia. El pragmatismo, dice, al igual que el escepticismo, desecha el concepto de la verdad considerando como concordancia. El pragmatismo es a la practicidad, pues considera como concordancia del escéptico. Yo soy, dice, pragmático. A ver, entendamos desde esta perspectiva. Cambia el concepto de la verdad en cuanto es originado por una peculiar concepción de lo que es el ser humano. Dentro de tal concepción, el hombre no es primordialmente un ser especulativo y pensante, sino un ser práctico y un ser volitivo. Por eso yo les digo, ¿no? Es decir, yo no voy a partir del elemento, o sea, dice, no, yo soy pragmático, dice, claro, o sea, se va a la practicidad, o sea, se va al elemento de realizar la práctica, ¿no? Entonces, para mí, se entiende y se llega al conocimiento a través de la práctica. Si no hay práctica, no se entiende, dice, ¿no? Y para muchos, cuando, por ejemplo, me piden, ¿no? Cuando uno hace un taller, hay talleres que si no lo sabe manejar muy bien una persona, ¿no? Y lo hace muy teórico, entonces uno se pone a pensar y te dice, dónde está la práctica? Usted me está dando teoría. Taller, ¿qué significa? Entre comillas, práctica también, ¿no es verdad? Entonces, ¿dónde está la práctica? O por lo menos no nos está mostrando la parte técnica para que nosotros podamos entender. Entonces, y hay gente que incluso te dice, evade la parte teórica y le gusta más la parte práctica, quieren ir más a la práctica, a cómo lo van a utilizar esto. Y pienso que este diplomado al final van a tener que hacer una práctica con sus propias investigaciones, cómo van a introducir su posición epistemológica que desde ya ustedes tienen que empezar a hacer. O sea, esa es la práctica que ustedes van a ir haciendo. El subjetivismo y el relativismo. Mm, el escepticismo sostiene que no hay verdad alguna, ¿ya? En cambio, el subjetivismo y el relativismo no son tan radicales. Con ellos se afirma que sí existe una verdad. Sin embargo, tal verdad tiene una validez relativa. Por eso dice es limitada, o sea, es relativo. Lo subjetivo afirma que existe algo, pero es relativo. O sea que esto no es definitivo, es relativo, esto puede pasar, o sea, esto no tiene una validez limitada, ¿me entiendes? A eso se refiere. Bueno, aquí damos por concluido nuestro segundo encuentro. Nos vamos a ver en las siguientes presentaciones del curso. Yo concluyo aquí y les quedo muy agradecida.